Que vosotros habéis oído hablar de los niños de la guerra. After another, after another, after another, and again, and again, and again. A man rubs his eyes from the smoke. Blood trickles from a boy's mouth. 3 men drag another from the rubble. Vivíamos nosotros en el monte Archanda, cerca de Begoña, la Basílica de Begoña. Y de allí se podía ver todo, el bombardeo, el humo y todo. Y luego, desde Guernica venían a Bilbao a bombardear, yo me tiraba al suelo, nos ametrallaban también porque no había defensa. Suddenly these planes, you could see them and all go. And my brother said, right, run, grab me, run, and he threw me into a dried up ditch and we all jumped in there. Los bombardeos, nosotros vivíamos en Irala, que estaba el Harino Panadera, la fábrica. Íbamos a dormir allí por la noche, entre los sacos de harina. Yo recuerdo estar comiendo y empezar a comer y oír la sirena y dejar la cuchara y echar a correr al refugio. And the bombs kept dropping from the sky. So we escaped again to England and ended up in Eastleigh for the longest summer of our lives. On the 22nd of May 1937, a boat called the Havana arrived from Bilbao, and on board, initially they were only supposed to be carrying 2,000 children, but 10 days before they actually arrived, it swelled to a total of 3,862 children, accompanied by 95 teachers, 120 young women helpers who were referred to as señoritas. Is that a good pronunciation? And 15 priests. Por fin, después del bombardeo de Guernica, el gobierno inglés o británico se vio presionado tanto por la opinión pública aquí que tuvo que ceder y admitió, pues sí, que llegaran niños, pero con la condición de que el gobierno no se encargaría en absoluto de poner fondos para la manutención de estos niños. The government
had reluctantly agreed to these children coming here because they thought it would compromise their appeasements. En menos de un mes, organizar el Habana, abastecerlo, prepararnos que todos saliéramos, recogernos a nosotros. Una organización formidable, particularmente cuando todo estaba en medio de la guerra, que dominaba toda la vida por todas partes. Lo que había era una situación de completa penuria en todo. Ya estaban escaseando los alimentos porque solamente había, yo me acuerdo, garbanzos y arroz y creo que algo de bacalao. Miss Manning era una señora que hizo mucho por nosotros cuando vino aquí a hablar a Euskadi para llevar a los niños a Inglaterra. Y pocos hemos tenido la suerte de conocerla y de vivir con ella, porque yo tuve una gran suerte de que estuve en la casa que nos cedió ella. Para mí han sido los días más felices de mi vida. Donde estamos aquí ahora, hicieron una plaza para Miss Manning. Miss Manning era así, bastante fuerte y venía, nada más que entraba por la casa, ya estaba a los pequeños, a uno le agarraba, a otro le besaba. Muy cariñosa y muy buena. Aquí están los principales, que está Mr. Ellis y Miss Manning. Ellos vinieron a Bilbao, ella para hacer el contacto con el gobierno vasco, para llevarnos, y él vino a última hora para reconocernos. Ese señor, antes de salir, nos escultó a todos los niños, y luego en el barco también, antes de bajar. Al salir nos etiquetaron a todos, nos pusieron una etiqueta hexagonal con el destino a Inglaterra y luego un número, ¿no?, de control. Entonces el número mío fue el 1702. Mi padre nos llevó al puerto, a Santurce, y que nos entregó pues a la gente que nos tenía que meter al barco. Y el pobre hombre, pues aún recuerdo que nos entregó y que con mucha prisa se dio la vuelta y se marchó. El pobre lo sentía muchísimo. Pero antes de eso, yo la miraba a mi madre y mi madre volvía la cabeza para atrás. Cuando la miraba, volvía la cabeza para que no la viera porque ella estaba llorando. Para que no la viera llorar, volvía la cabeza. And then when I got to this little road that led up to the ships, she put me in the van on top of half a dozen other children, and that's when I knew she wasn't going to come back for me. Cuando he sido luego madre, me he dado cuenta de lo que sufrirían nuestros padres cuando en Santurce nos metieron al barco y allí nos dejaron sin saber si nos iban a ver otra vez. Poco más o menos fue por esta zona donde salió el Habana rumbo a Inglaterra y fondeó en el puerto de Southampton. Y claro, viendo este ferry ahora, en comparación con aquel, pues claro, me causa una impresión así. Y aquí estaba todo el mundo, todos los padres y familiares, y despidiéndonos a todos. Algunos se contenían los padres, ¿no?, para no infundir, no sé, temor o algo así a los niños.
Y así terminó todo. Todo lo referente al embarque. Luego de allí pues ya fuimos, nos llevaron hasta Inglaterra y allí pues ya es otra aventura. Nos llevaban los padres, pero luego a la entrada del barco no subía nadie, subíamos nosotros solos. Y entrar en el barco y el derecho a la cocina a ver qué te daban de comer, porque nos habían dicho que te daban lo que quisieras. Y yo, un bocadillo de chorizo, también. Y a por el bocadillo de chorizo fui yo y me lo dieron. Pero no me lo comí porque se inició el viaje, hubo muy mala mar, todos recordaréis muy mala mar. Y como yo, como los demás, pues me mareé. Y como no había camarotes ni había nada, en el suelo, a dormir como podías. Yo, como era una ardillita, me subí arriba y en una barca dormí toda la noche. Iba con 2 hermanos, uno de 11 y otro de 12, yo tenía 9. Y yo tuve en el barco, pues como todos, echamos la papilla. Yo estaba en el barco con mi hermano mayor sentados a ver si nos pasaba el mareo, me quedé dormido y cuando me desperté mi hermano no estaba allí. 4.000 niños en un barco. Yo creí que tenía suerte porque nos dieron un camarote y dejamos la maleta allí y esto. Y estábamos allí un rato y dijimos, bueno, pues será la hora de cenar o algo. Y nos subimos de allí, nos marchamos y no volvimos a encontrarlo más en todo el camino. Dormimos en el suelo, no teníamos abrigo, estábamos con la ropa que habíamos llevado y pues todos devolvimos y fue terrible porque rodamos por el suelo y en fin, en el vómito de cada uno y de todos, aquello fue un desastre. Hasta que llegamos allí a Southampton, pero antes era la aventura esa del Cervera, y de cómo 2 fragatas de la Marina Británica nos arroparon hasta Southampton. Franco's warship, Dalmarante Cervera. It steamed towards us, sent a message that we should turn back or be destroyed. We would be sunk for sure. An aging cruise liner and 4,000 miserable children. Y vi que había mucha luz y que la gente hablaba y eso, y me dijeron, que no sabes lo que ha pasado, pues ¿qué ha pasado? Pues que un barco, el Cervera, que nos ha empezado a tirar buses. Y al desembarcar en Southampton, los médicos, en un autocar, nos tomaron la tensión, nos miraron las cabezas, si estabas limpia, sucia, el que tenía mala la boca, y te ponían unas cintas de colores. Y allí había mucha gente mirando cómo bajábamos del barco, muchos ingleses. Claro, nosotros no nos entendíamos, pero luego nos dijeron, ellos hablaban y no nos entendíamos. Pues luego nos dijeron que decían que si son niños como los nuestros, son niños como los nuestros. Yo no sé qué pensaban, cómo íbamos a ser. Y vimos allí en el puerto mujeres y hombres vestidos de una manera muy rara. Y decíamos, ahí va, mira cómo se visten aquí, y las mujeres con sombrero. Y también, mira, han puesto banderitas. Es que el día anterior se había celebrado la coronación del rey Jorge VI. Y claro, estaba Southampton todo engalanado, banderas y tal. Pero también se decía que sabiendo que iban a llegar los niños vascos, pues que no recogieron todo, que lo dejaron pues para hacer un acto de simpatía. Y vino el autobús doble. Nunca hemos visto. Todos decimos, oh, queremos subir arriba porque podemos ver mejor. Nos extrañó muchísimo, nos llevaron autobuses y nos extrañó muchísimo ver todas aquellas tiendas de campaña que nada más las habíamos visto en el cine de vaqueros, los Indians.
luego esto fue la llegada. Esto estaba a la entrada del campamento. Con una tienda de campaña y una recepción y unas pancartas así que ponía Stoneham Camp, Basque Children. Y nada más entrar, pues allí estaban unos con estos panes de molde, rebanadas de pan de molde. Cuando estaba aquí yo quería unas catiuscas y mi madre no me las compraba y hubo una inundación muy grande en el campamento. Y allí que llaman a todos en fila y nos dan un impermeable y unas catiuscas, aquellas catiuscas que yo tanto quería ir a Inglaterra y que me las den. Los colchones flotaban, eran colchones de paja. Y estábamos en la tienda de campaña con el agua que venía por todas partes. Y aquello se hizo una marisma con tantos chiquillos, estamos 4.000 en el campamento. Pero en fin, recuerdo también que echaban películas en una de las grandes tiendas de campaña que había y yo nunca había visto una película. Y por las mañanas nos despertaban con música y luego empezaban a hablar que pondríamos las tiendas de campaña bien, que viene tormenta. Necesitamos voluntarios para la cocina para pelar patatas. Y pasaban revista y a los que tenían muy bien les daban premio. Estábamos encorrelados en este campo. En fin, no nos dejaban salir del campo. Yo nunca salí fuera. Pero nos cuidaban bastante bien. Los ingleses nos cuidaban muy bien. Our main aim was to use film, use live performance, dance and theatre to interpret the story and wider refugee issues for a wider audience. It was ordinary men and women and children who gave up their time, their money and their love to help keep us alive. Because it's such a children's story, I wanted to make sure that the children of the area, the local children, also got to know part of their heritage. It's an abstract work which looks at the transition for the children who've come over from the Basque land to England. It's looking at the kind of emotional journey that they've been through. Ha habido gente que se ha reconocido incluso en las propias imágenes que echamos en el espectáculo. Y es un choque fuerte, ¿no? Una cosa es estar interpretando un espectáculo y otra cosa es estar interpretando una realidad, ¿no? La verdadera historia de personas. I'm looking for Ricardo, who I remember from the Spanish Civil War, when the children were staying at North Stoneham, when I was about 15 years old myself, and Ricardo was about 11. One thing I always remember is they used to come down into the town, and in the evenings they would go back and they would put their fist up and they would be singing the International. I've never forgotten that. Oh, I was just saying, it takes most of it, the real children. It's amazing. You live in England? Yeah, 70 years here. Oh, wow. I go there, I was frequently. But Yeah, I thought English is so good. Speaking Incredible, isn't it? It's a sentimental journey for me. Ya llegamos. Hello.
Herminio, ábrenos la puerta, please. Un momentín. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Ya dejas de llover? ¿Qué día has elegido? No llueve tanto. Hola, María. Nice to see you. Pasa. ¿Qué día más malo has elegido? Hola. Quitaros las chaquetas y los abrigos. Pues aquí tengo unas fotos de cuando llegamos, yo creo que 2 días o 3 después, que hacía un calor y yo me quedé en camisa. Fíjate, lo que nunca en España hubiera hecho. Una camisa muy mona, de esas bordadas aquí con vainica, que me había hecho en la escuela. Fíjate, esta fue nuestra primera colonia después del campamento. Y fíjate los chiquitines que estábamos... Ahí la primera fila. Allí, yo justo vine con 7 años, los cumplí el 16 de mayo y llegamos el 23. Sí. Fíjate, con 7 años. Yo tenía ya 14. ¿Y tú cuántos años tenías, Mari? Yo había cumplido 16 16 en marzo. ¿Hiciste trampa entonces? Sí. Claro. Claro que sí. Porque... Hicieron mis padres trampa. Bueno. Porque querían que viniera... Porque mis hermanos eran más pequeños que yo. Sí. Y para que alguien para les cuidarles. cuidara. Claro. Sí. Creo que había una niña que le preguntaron, ¿y qué edad tienes, guapa? O algo así. Y que dijo, bueno, en España tenía 4 y medio. Dice, pero aquí tengo 6. Tengo 6. Como que también habían hecho trampa. Sí, porque se podía venir de 5 a 15. Sí. Ese era lo oficial. Y ya en agosto se acercó una señorita y me dijo, oye, ¿tú tienes hermanos y hermanas, verdad? Digo, sí, un hermano y una hermana. Y dice, pues mira, estamos preparando una expedición a una colonia que queremos que sean hermanos y hermanas. Y va a ser como una familia, va a ser pequeño. ¿Te gustaría venir con nosotros? Va a ser en Sarri. Yo no sabía lo que era Sarri, ni mucho menos, pero vamos, dije, pues sí. But as the summer of 1937 drew to a close, and the first few days of autumn approached, more and more of us were being sent all over the country. Some to stay with families, some into children's homes, some into hostels and colonies. Nos pusieron en un tren. Claro, uno no sabía entonces por qué ni dónde iba. Nos pusieron en un tren en el sur de Gales y acabamos en el norte de Inglaterra, en Tynemouth, cerca de Newcastle. Cuando fuimos del campamento a Montrose, Escocia, que fuimos en el tren, llegamos por la mañana, pasamos toda la noche en el tren. Y llegamos por la mañana y estaba, bueno, la estación estaba totalmente llena de, creo que medio pueblo se había ido a recibirnos. Entonces una señora, según bajamos las escaleras, se puso así con una caja de bombones y dijo, tomad niños, que los bombones no tienen idioma. Fuimos a Maidenhead, que era una casa enorme, había sido un hotel. Tenía 365 ventanas, una ventana para cada día del año. Y esta es la colonia de Carshalton, que estaba una colonia fantástica, verdaderamente. Aquí había mucho talento de ballet, música y de arte. Y aquí está Cora Portillo. Estaba estudiando el español. Y claro, no se podía ir a España en las vacaciones. Y entonces mi profesora dijo, hay una colonia de niños vascos muy cerca. Así que un sábado cogí el autobús y ahí conocí a la que cuidaba de los niños, que se llamaba Pili Merodio, y todavía mantengo relaciones con ella porque nos hicimos muy, muy amigas. Yo fui como auxiliar y luego había maestras. Yo era auxiliar de las maestras. Y era una colonia que era una villa muy pequeñita. Los niños decían que había más vacas que niños y la casa era preciosa.
Y nos animaron la vida los ingleses que nos visitaron. Nos dieron mucha vida porque eran encantadores todos, empezando por Cora. Yo estuve encantada con la vida y un cariño, una vida tan abierta. Y aunque, claro, tenían muchas preocupaciones, una de las chicas mayores supo que había perdido al padre, pero en general eran como hermanos y hermanas. Un día llegué a la colonia y me dijeron, hay un señor que viene de otra colonia, que se ha disuelto y va a estar con nosotros. Y no está muy bien de salud. Entonces entré en un cuarto y allí estaba Luis Portillo, que había estado en la guerra. Pues parece muy tonto, pero tuve, como decís, el coup de foudre, el golpe de... Me enamoré en el acto. Si no fuera por los niños vascos, yo no existiría, porque mis padres se encontraron a causa de los niños vascos. Lo que sí yo recuerdo es que en mi casa se hablaba constantemente de la guerra civil española, porque para mi padre era como una herida permanente, ¿no? En cuanto a nuestros hijos, es que se han criado en un ambiente tan distinto al nuestro. Y para ellos, pues, nuestra experiencia, ahora que son mayores, Koldo, tu hijo, por ejemplo, se interesa mucho. Se ha interesado siempre. En mi caso, quien se interesa más que mis hijos ahora es mi nieto, con 17 años. Pues mi madre era madrileña y se vino a Inglaterra 2 meses después de los niños vascos que vinieron en el barco de La Habana. Y se vino sola a Inglaterra y la mandaron enseguida a una colonia de niños vascos en Langham, en Colchester, donde ella les dio clases de inglés. Y mi padre era profesor de idiomas, era inglés, y conoció a mi madre y luego se casaron. Yo siempre había tenido en mi mente que sería una cosa muy bonita tener los recuerdos de muchos niños, porque esto no se había hecho. Y me sorprendió porque yo creí que no tendría más que 25 o 30, pero por fin tuve 64 testimonios. Yo soy hijo de la guerra civil. Mi madre era de San Sebastián, se llamaba Cayetana Lozano Díaz y llegó aquí en Inglaterra, en La Habana, con los 4.000 niños vascos. Era muy republicana y se encontró con un inglés. Mi padre pidió a mi madre que se casaron. Ella dijo sí, pero no, yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir en España. Y mi padre dijo entonces yo voy a España a luchar contra Franco. Y pues perdió la guerra, pero ganó la mano de mi madre. We did not go home for many years, but power and strength alone could not win out forever. And as we drove out through the gates and left the camp, those we left behind waved and cheered us on. Yo he estado en 3 colonias en total. La primera era de chicas, 50, pero solamente estuvimos 3 meses, creo, allí. Y de allí fuimos a otra colonia que era de chicos y chicas, y allí estuvimos hasta que se cerró. Y cuando se cerró esa colonia, fuimos a Camberley. Otra vez en un tren, y esta vez del norte de Inglaterra, acabamos en Margate, en el sur. Y claro, de niño uno no entiende por qué. Luego, después me di cuenta, claro, que según se cerraban las colonias, quedaban menos y, en fin, juntaban los que quedaban de una con los que quedaban de la otra, porque también hubo problemas de recaudar fondos para nuestra manutención. Y ya entonces es cuando las señoritas dijeron, pues aquí hay que hacer algo para sacar dinero. Y a los chicos les pusieron en fábricas, sobre todo una de ladrillos que estaba bastante cerca, pues iban casi todos a trabajar a la fábrica de ladrillos.
Y nosotros formamos un cuadro de baile. Y es cuando empezamos a salir a todos los pueblos cercanos y todo, pues a hacer las danzas y ganar dinero. Nos vestíamos así de hilanderas, todo, y todo era español, ¿no? Algún baile, una cosa. Pero al final nos enseñaron a cantar en inglés 3 canciones, que yo nada más me acuerdo ahora del momento. Y eso les gustaba muchísimo a los ingleses. ¡Uy, cómo aplaudían! ¿Os acordáis de aquella? I've got 6 tuppence to lend and tuppence to spend and tuppence to give unto my wife. No tenían fondos y pusieron en anuncios en el periódico y decían que para ayudarnos a mantener, que podían apadrinar a uno de nosotros por 10 chelines a la semana. Y ahí es donde conocí al señor Livingstone. Me vio y que me quería adoptar. A ver si tenía padre adoptivo, pues no. Pues bueno, pues esta queda adoptada. Y ya entonces, este señor Livingstone, como nos llevaba a su casa, es cuando nos dijo que era nieto del señor Livingstone, supongo. Mandaron una carta a los Cadbury que querían también ellos pagar 10 chelines y coger a una. Y le eligieron a mi hermana, que era joven. Y arreglaron con el comité para llevarnos a comer a su casa. Y empezamos a hablar y se enteraron que tenía un hermano también. Y desde entonces, siempre cuando nos invitaban a los 3. Este era un hijo de la familia Cadbury, de los famosos que hacen chocolate. Un día me dicen, Herminio, hoy te vas. Y pues me presentaron a un señor que no hablaba castellano, yo no hablaba inglés, y en fin, pues cogí las pocas cosas que tenía. Tenía un libro, Los viajes de Gulliver. Él había ido a la colonia esperando llevarse una nena, porque tenían la hija de 3 años, pero ya no había nenas, no había niñas, éramos todos chiquillos. Y en fin, dijo, pues me llevo sin haberme visto siquiera, que eso fue, siempre lo he considerado como un acto muy, muy humano. Se acabó la guerra y empezaron a decir que nos teníamos que volver para España. Y yo, que no estoy acostumbrada a decir mentiras, pero lo tuve que decir. Que no, que de mi madre no tenía noticias, que cuando me marché, que mi hermano estaba en el frente, que era viuda, y que no sabía nada de ella. Mi madre se había enterado, para entonces, que teníamos los Cadburys que les llamábamos tíos y que nos habían medio adoptado. Y mi madre decía en las cartas, donde Martina, que era ella, no vengáis, no la visitéis por nada del mundo. El Comité de los Niños Vascos, el Basque Children's Committee, exigía la firma de los padres antes de repatriar a los niños, pero que no se fiaban de que esas firmas eran auténticas. A mi madre la habían visitado un oficial y un cura y la habían amenazado que si no firmaba el documento de nuestra repatriación, que la encarcelarían a ella y le quitarían el resto de los hijos. Mi padre, claro, estaba en la cárcel. Y entonces la Cruz Roja avisó al Comité de los Niños Vascos en Londres que no debiéramos devolver. Y pues por eso, a última hora, nos quedamos en Inglaterra. Algunos que volvieron a España lo pasaron malísimamente. Sus padres estaban ausentes o tenían muy poca comida, lo pasaron muy mal, mientras que los que se quedaron en Inglaterra pudieron hacer su vida, pudieron estudiar, muchos de ellos, porque había unas becas especiales, Juan Vives, y en realidad algunas veces han dicho algunos niños que sus vidas les han salido mejores en Inglaterra que hubieran salido en España. Pero a mí no me reclamó mi madre ni nadie porque esto estaba muy mal. Aquí había mucho hambre, no había que comer y decía mi madre, ¿cómo la voy a reclamar de la manera que está esto? Y yo sé que allí están bien. Mi madre estaba en el lavadero lavando, le dijeron a mi madre que tu hija la tienes en Bilbao. Dice, ¿en Bilbao? No, dice, si yo no la he reclamado. Dice, la tienes en el colegio de la Ave María, que viene en el periódico.
Allí nos dejaron, las monjas, solas, y estábamos todas recostadas contra la pared. Y llegó mi madre, y cuando vi a mi madre, pues la abracé corriendo, y ella a mí, y las dos llorando. Las dos llorando. Mi padre salió a la estación de Achuri cuando llegamos y yo estaba en la ventanilla, porque yo esperaba que alguien saliera, ¿no? Y le vi a mi padre. Y él me conoció enseguida y me llamó, vene, vene. Y digo, oye, padre. Y dije yo, pues qué pequeño es mi padre, si era muy alto. Entonces es que en 2 años yo había crecido y ya no me parecía tan alto. Mi madre nos esperaba en casa porque dice que ella no había tenido valor de ir a buscarnos y, bueno, yo no sé, la encontramos como muy diferente, muy... Mi madre no era la que yo conocí cuando marchó de la guerra. Entonces éramos muchos y, claro, mi madre, para poder dar de comer a todos, tenía que comprar el extraperlo. Y para comprar el extraperlo, pues teníamos que trabajar todos. Yo venía con las ilusiones de estudiar un poco y me tuve que meter una costura. Al venir de allí ya nosotros no hemos tenido una niñez buena ni una juventud. Me llamaron que tenía que venir. Y yo a mi hermano le decía que yo no quería venir. Y qué lloros, que no. Y ya me convenció mi hermano que solo venía aquí a ver a mis padres y luego otra vez que podía volver allí con ellos. Y así me convencieron y vine. Fue muy triste la vuelta aquí, ¿eh? Ya empezamos cuando nos recibieron en Irún, insultando que éramos hijos de rojos, que esto, que el otro. Ya con esa edad ya era un sufrimiento y un temor. Y luego pues he tenido suerte que tengo 2 hijos, me han salido muy buenos, me han apoyado mucho a mí y así estoy, la vida mía. Luego le conocí a Miguel, le conocí pues en casa de Bene, seleccionando las fotografías para el álbum. Y así seguimos. Fíjate, después de ir a Inglaterra de niños, estar en Inglaterra, no conocernos, sí, dar una vuelta a la vida, ya, y no sé, yo creo que hay que agradecer a Miss Manning el que nos hayamos conocido después de tantos años. Sí que fue una casualidad, porque pues sí. A mí me... Aquí estábamos en guerra, 5 años de bombardeos, los mismos que en Guernica, desde el 39 hasta el 45. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos esperábamos que, en fin, las tropas aliadas se metieran en España y acabaran con el régimen de Franco, pero no. Desgraciadamente no fue así, nos quedamos todos pues desilusionados porque veíamos que ya no había posibilidad de volver. Yo quería aprender a ser secretaria, taquimecanógrafa, para volver a España y ayudar a mi madre a trabajar y ayudarla con el dinero, porque como era viuda y todo, y yo era naif, como dicen aquí, naif, muy inocente. Me pensaba que iba a aprender esto y que Franco iba a terminar muy pronto y volvía a España y iba a ayudar a mi madre. Fíjate. Pues mira, aquí estuve yo trabajando desde el año 1944 hasta el 48. Vine a hacer de secretaria al secretario de la Fundación Juan Luis Vives Scholarship Trust y al Instituto Español.
Me parece que estaba trabajando ya aquí, sí, estaba en el instituto, y todos una ilusión que se terminaba la guerra y que ganaban los aliados. Y todos, hasta había uno que estaba preparando la maleta para irse a España, porque estábamos seguros que el gobierno laborista que había salido, que iba a echar a Franco y que íbamos a volver. Y nos dimos cuenta que nos íbamos a quedar en Inglaterra, cosa que nunca se nos había ocurrido. Para mí fue muy difícil adaptarme. Trabajé en un sinfín de trabajos, moviéndome siempre, viviendo en distintas posadas, luego alquilando una habitación, luego compartiendo habitaciones con otros de los muchachos. Fue un desastre para mí. Empecé entonces pues, a estudiar en cursos de noche. Después de trabajar yo me iba a la escuela de noche. Hice mi carrera universitaria y luego seguí para un máster. En fin, mi vida ha sido pues unos estudios ha sido. Yo aquellos años tan tristes y solitarios que pasé en Londres, todos los fines de semana yo ¿Venías a casa? Iba a tu casa. Y hacías babysitting, para que Luis y yo pudiéramos salir por la noche, se quedaba a cuidar de mis hijos. Sí. Como familia, como ya vivimos en el barco, luego en las colonias, como familia, y hemos Y a menos seguido. que ayudara, si alguien necesitaba ayuda, lo tenías que hacer porque no tenía ningún familiar que le iba a ayudar, o sea que pero eras con mucho tú. Quien había sido el último primer ministro de la República, Juan Negrín, sacó un contrato de renta para una casa inmensa en Londres que se llamó el Hogar Español y fue un centro social y cultural. Y allí nos conocimos, los jóvenes, no solamente los niños vascos, sino los exiliados republicanos. Y pues, por ejemplo, entre nosotros, pues hubo bastantes que se casaron. Yo me había casado con un republicano. Cuando volví la primera vez a España fue en el 49, porque ya tenía una niña que tenía 1 año. Ay, qué sé yo, la madre, luego que mi hermana había tenido una niña, la mayor, y tampoco no la conocía. La vista de mi pueblo, la Arboleda, no era como esta, pero también había una casa enfrente, que era más baja. Y luego, si mirabas más alto, ya veías el monte. Montes por todo alrededor. Cuando yo volví a España por primera vez después de 23 años, me di cuenta de lo distinto que era yo a mis hermanos que se habían quedado allí. Esta experiencia de nuestra vida aquí, pues para bien o para mal, me forjó, me influenció muchísimo. Mi padre encontró esta ladera del monte y allí hizo una huerta. Y luego mis hermanos también hicieron esta casa a donde se trasladaron una vez que saliera mi padre de la cárcel. Y, en fin, la huerta sirvió para ellos pues, para sobrevivir en aquellos años de tanta hambre. Una de las cosas que sobresalta es nuestra habilidad por haber podido sobrevivir. No se me ha pesado nunca el haber venido a mí, aunque digo que si yo tuviera que mandar a mis hijos no lo haría. When we had the wherewithal to move to Spain, when I retired, Maria said, I'm not leaving my family. I was left chucked out by my family. I'm not leaving my family. Now she says, oh, I wish we'd gone. ¿Qué soy yo? No soy inglés, desde luego. Español, pues tampoco. Soy de una generación de España que sí existió, pero no existió. Sometimes I feel very English and other times when I don't. And feels
Well, especially if I'm going to Spain, I feel the Spanish coming out, and my sisters soon make me forget that I've ever been English. Estoy olvidándome del castellano, o no es tanto estoy olvidándome, me he olvidado mucho del castellano, pero no he llegado a aprender el inglés. Y por muy inglés que te sientas, no puedes olvidar tu tierra. Imposible, es imposible. En tus sueños, en la cama, te vienen recuerdos continuamente. Todo mi afán hubiese sido volver a Inglaterra y hacerme un inglés. Para mí era más importante casi ser inglés que ser español. Había cogido tal cariño a aquellas gentes que tan bien nos trataron que puedo decir eso. Un día les dije a mis hijos, el día que me muera me tenéis que llevar a Inglaterra. Muchas veces he pensado qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera quedado en España. Seguramente hubiese salido como mis hermanos, no hubiese asistido a cursos de poesía o de escultura, hubiese sido, pues, a mi parecer, una persona muy distinta, con un alma mucho más restringida. Los primeros años de estar aquí, alguna vez sí he pensado que si me hubiera quedado en Inglaterra, quizá hubiera podido estudiar o podía haber sido algo más. Pero hoy en día pienso que no. Sobre todo después de una Segunda Guerra Mundial, creo que hubiera sido igual peor que lo que soy hoy. Diga. Hola, muy bien. Esta tarde tenemos una reunión en el local sobre la historia nuestra de las evacuaciones. Vale, nos vemos esa tarde. Vale, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿habéis traído fotografías y todo? Pues yo sí he traído unas cuantas. Pues nosotros. Nuestra historia en realidad solamente es una pequeñísima parte de lo que ocurrió en España durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. What we can learn from it is that human beings have an incredible ability for compassion. It also teaches us, of course, that they have a horrible ability for destruction. The moral, I think, of and why we're trying to do this is so that we don't forget, because I feel it's very important to keep public profile of this kind of story. Olvidar la historia no se debe de olvidar. Hay que recordar, pero al mismo tiempo dar mensaje de que el recuerdo esto es para que no vuelva a suceder.